Romanos 12:3 es el texto que nos atrae esta mañana, en el cual vamos a estar meditando. 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Oremos. Padre, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo en tu palabra, gracias porque nos das el privilegio de compartir como iglesia, gracias porque ahora venimos nuevamente a la exposición de tu palabra. En esta mañana, Señor, abre nuestros oídos y abre nuestros ojos espirituales a este llamado a la humildad que tú nos haces. Ayúdanos a entender, a aceptar que todos los que estamos bajo esta sala tenemos que lidiar con el orgullo, y que nos ayude, Señor, con un corazón dispuesto a atender el llamado a la humildad. Lo ruego así en el nombre de Jesucristo. Amén. Estamos estudiando Romanos capítulo 12 y es necesario hacer un recuento de lo que hemos venido haciendo, porque todo Romanos es una carta que Pablo escribió directamente y la dirigió a los cristianos que estaban en Roma. Es una carta, por lo tanto es un conjunto de ideas, es un conjunto de cosas. No podemos agarrar un versículo, aislarlo y separarlo completamente del resto de cosas. Por lo tanto, es importante que entendamos que este versículo que vamos a estudiar hoy está dentro de un contexto. El contexto es inmediato, es Romanos capítulo 12, el capítulo 12. Romanos capítulo 12, pudiéramos hacer una división en tres partes. Quiero que veamos esta división porque nos va a ayudar a entender lo que hemos visto hasta el momento, lo que vamos a ver hoy y las próximas semanas y lo que luego veremos. Se puede dividir en tres partes. La primera parte es Romanos capítulo 12, versos 1 y 2, que nos habla de nuestra correcta relación con Dios. ¿Cuál debe ser nuestra correcta relación con Dios? Romanos 12, 1 y 2 nos dice que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional, y también debemos de no conformarnos a este siglo, sino que transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Esa es nuestra relación con Dios. Y ahora, aquí en el verso 3, Pablo pasa a hablarnos desde el verso 3 hasta el verso 8 de una correcta relación para con los demás miembros de la iglesia. Esta primera frase, digo pues, es una conexión que Pablo hace entre lo que viene diciendo y entre lo que luego ahora va a decir. Digo pues es, ok, ahora tenemos que establecer primero nuestra relación correctamente con Dios, y ahora lo que sigue, también tenemos que tener una relación correcta con los hermanos. Pablo pasa de hacer una sagrada exhortación a la adoración verdadera, recuerden, la adoración verdadera a Dios, ahora a lo que se llama al servicio de los hermanos en la fe. Otra manera podría decir, Pablo pasa de hablarnos del amor que nosotros debemos de tener prácticamente hacia Dios, y ahora del amor y entrega que nosotros debemos de tener también hacia nuestros hermanos. Ahora discutía con mis hermanos que estábamos en la clase de membresía, que lamentablemente hay un concepto de iglesia que no se tiene, está desvirtuado. Usted entiende que si estamos en una iglesia, la Biblia nos dice que somos hermanos, somos miembros de una familia, somos miembros de un cuerpo, somos juntos todos ladrillos de un mismo templo. Por lo tanto, nuestra relación entre nosotros mismos debe de tener algo particular, y eso es lo que vamos a estar viendo hoy y las próximas semanas. Antes de iniciar meramente el texto, quiero que veamos una historia bíblica que es una historia verdadera y que nos enseña muchísimo. Vamos por favor, acompáñenme a Juan capítulo 13.
porque esta historia nos va a ayudar a introducir lo que vamos a hablar hoy. Juan capítulo 13, y vamos a leer versos desde el 1 y vamos a leer hasta el 17. Es una lectura un poco extensa, pero nos es necesario hacerla. Juan capítulo 13, versos del 1 al 17. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos, a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía a quién le iba a entregar, y por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si las hiciereis. En este texto lo que acabamos de leer es el ejemplo más grande de servicio que nosotros podemos encontrar: a Jesucristo. Jesucristo se ofreció como un ejemplo del servicio que debe de haber entre nosotros, hermanos. Vea lo que dice el verso 14, que ya lo leímos. Jesús, después de haber lavado los pies a sus discípulos, dice: pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Oiga, debéis lavaros los pies los unos a los otros. Aquí quiero aclarar algo. Jesús no mandó a que nosotros nos efectuáramos el lavamiento de pies como un ritual, sino que aquí lo que básicamente Jesús está diciendo es que nosotros debemos de servirnos los unos a los otros. El lavamiento de pies es una muestra de servicio. Entonces lo que Jesús aquí está diciendo es que debemos de servirnos los unos a los otros, y Jesús dice: yo mismo me puse como ejemplo de ustedes. Y en el verso 17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Servicio los unos a los otros. Ese es el tema que vamos a estar tratando las próximas semanas. Pero quiero que veamos una cosa en este texto también. ¿Cómo inicia este servicio de Jesús hacia sus discípulos? ¿Cómo inicia? Inicia con una palabra, que es la palabra que nos va a mover en esta mañana: humildad, humillación. Vea lo que dice versículo 3 y 4 de este Juan 13. Jesús, sabiendo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. En ese tiempo, al que le tocaría por oficio hacer eso, es el siervo más bajo de toda la casa. En ese tiempo había esclavitud, entonces era al esclavo, ese era el que le tocaba
dar ese servicio de lavamiento de los pies. Imagínense nada más, lavamiento de los pies, pero no era que tenía que quitarle los zapatos y quitarle las medias y tenía unos pies limpiecitos. Esa gente no, o andaba con sandalias o no andaba nada. Y después de andar en polvo, no era que andaba en calles pavimentadas y en aceras, después de andar en polvo, en lodos, en diferentes lugares. Imagínense el tipo de trabajo que le tocaba hacer a la persona que le lavaba los pies a todos. Uno por uno, lavando los pies. Eso fue lo que Jesús hizo. Jesús se rebajó hasta lo más bajo para mostrar lo que dice el 14, lo que nosotros debemos de hacer, servirnos los unos a los otros. Jesús inició humillándose a sí mismo. Ahorita vamos a hablar más de esta humillación de Cristo. Ahora quiero que vayamos a Romanos capítulo 12 y versículo 3. Porque lo que Pablo hace en Romanos capítulo 12, antes de iniciar a hablar del servicio que debemos de tener nosotros, nos hace un llamado a la humildad. Y Pablo entonces dice, digo pues, por la gracia que me es dada, que no tengan más alto, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. En otras palabras, les llamo a que sean humildes. Vamos a ver esto. Vamos a ver 4 cosas en este versículo. Vamos a ver el emisor de este llamado, el que hace el llamado, los destinatarios del llamado. Vamos a ver el llamado en una manera negativa, lo que no debemos de ser, y el llamado en una manera positiva, lo que debemos de ser. En eso vamos a dividir este versículo en 4 y vamos a ver esto. Lo primero que vamos a ver entonces es el emisor del llamado. ¿De dónde surge el llamado? Todos sabemos que quien hace este llamado es Pablo. Entendemos que Pablo es el que escribe la carta a los romanos. Usted me dirá, ya sé quién es el emisor, es Pablo. Pero yo no quiero que veamos el nombre del emisor, sino el carácter de la persona que hace este llamado. Verso 3 dice, digo pues, por la gracia que me es dada. Aquí Pablo lo que hace es que se pone él mismo como un modelo de humildad. Veamos esto. Pablo es un apóstol de Jesucristo. Pablo está escribiendo esta carta como un apóstol de Jesucristo. Por ende tiene toda una autoridad apostólica. Además de eso, Pablo también está escribiendo esta carta bajo la inspiración del Espíritu Santo. Por lo tanto, Pablo perfectamente podía haber dicho aquí, digo pues, porque yo soy el apóstol de Jesucristo, a cada cual que está entre vosotros, o digo pues, porque estoy escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo. Pero Pablo no dice eso, ¿verdad? Lo que Pablo hace es reconocer que lo que él es, no lo es, sino por la gracia de Dios. Ese es un modelo de humildad. ¿Cuál es la gracia a la que Pablo aquí se refiere? Dice, por la gracia que me es dada. Creo que esta gracia debemos de verla en 2 sentidos. Generalmente debemos de verla en 2 sentidos. Primero que nada, la gracia de Dios en la salvación hacia Pablo. Pablo decía, si yo estoy escribiéndoles a ustedes como un hijo de Dios hacia hijos de Dios, es por la gracia de Dios. Porque Pablo no fue salvo porque él fuera perfecto. Pablo no fue salvo porque él tuviera obras que meritaran ser salvo. Pablo fue salvo por la gracia de Dios. Acompáñeme por favor a 1 de Timoteo, capítulo 1. Vamos a leer versos 12 al 16. Dice así Pablo, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice
porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Y vea lo que dice el 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino a salvar a los pecadores, de los cuales yo, dice Pablo, soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de toda su clemencia, para el ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo aquí le está diciendo a Timoteo, entienda esto, Timoteo. Yo fui perseguidor de la iglesia, yo fui blasfemo, yo fui injuriador. Eso lo que acarrea es la condenación. Pero por la gracia de Dios, yo fui salvo, dice Pablo. Lo mismo le dice a Tito, en Tito capítulo 3 y versos 4 al 7. Tito capítulo 3, versículos 4 al 7. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Pablo habla y dice, por la gracia que me es dada, porque por la gracia de Dios soy salvo. Y es lo mismo para usted y es lo mismo para mí. Si usted y yo somos salvos hoy, es por la gracia de Dios. Porque Dios, en su soberano plan, en su favor inmerecido hacia nosotros, nos ha salvado. Es lo primero que debemos de entender en el camino hacia la humildad. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. No es cosa de nosotros, es don de Dios. Pero Pablo, en el contexto que Pablo aquí está escribiendo también, no solamente se refiere a la gracia de la salvación, sino también se refiere a la gracia del ministerio que Dios le ha encomendado, de los dones que Dios le ha encomendado a Pablo. Y Pablo también se encarga de, en otros textos, de dejar bien claro que su ministerio, el apostolado, la predicación, todo lo que Pablo hacía no era sino por la gracia de Jesucristo. Vea lo que dice 1 Corintios 3:10. Conforme a la gracia de Dios que me es dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pablo está diciendo, yo soy un perito, yo soy un arquitecto en la iglesia, pero lo soy porque yo tengo mucha capacidad. No está diciendo eso Pablo, dice, conforme a la gracia que me ha sido dada. En Efesios 3, versos 7 al 8, Pablo también dice, del cual fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada, según la operación de su poder. Y vea qué interesante lo que se continúa diciendo aquí en Efesios Pablo. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio en las inescrutables riquezas de Cristo. Si hay una de las cosas que podemos estar seguros en esta primera frase que Pablo dice, es que Pablo no era una persona orgullosa. Pablo era un ejemplo vivo de la humildad, porque Pablo dice en todo momento, no soy yo, sino es la gracia de Dios. No soy yo, sino que Dios me ha dado esta gracia. Vea que una y otra vez Pablo dice, la gracia que me es dada, que me es dada. No dice la gracia que yo obtuve por mis esfuerzos, no dice la gracia que yo me merezco, no dice la gracia que yo gané porque hice aquí, porque hice allá, porque la gracia no se gana. La gracia simplemente es recibida y únicamente recibida de parte de Dios. Entendamos, nosotros igual que Pablo, si tenemos salvación, si tenemos cualquier otra cosa que tengamos, es únicamente por la gracia de Dios. Por gracia de Dios usted tiene la ropa que tiene puesta. Por gracia de Dios usted tiene, si tiene carro, el carro que tiene. Si usted por la gracia de Dios tiene casa, es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. Pablo en 1 Corintios 15,
10 resume todo eso que les he venido diciendo acerca de él. Pablo dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Ven cómo Pablo, como emisor de este llamado, primero se coloca y dice, ok, aquí estoy yo como una persona humilde? Y no era que Pablo era humilde porque él era humilde de sí, sino porque la gracia de Dios estaba con él. Pablo entendía que todo lo que él era por la gracia de Dios. Aquí suenan fuertemente las palabras de Pablo que dice, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Entonces vemos primero el emisor de este llamado a la humildad es Pablo, como un modelo de humildad. El segundo es los destinatarios. El verso continúa y dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. El llamado que aquí se hace a la humildad no es un llamado a un grupo selecto de personas. No dice, digo pues, por la gracia que me es dada a los líderes de la iglesia. No dice, digo pues, por la gracia que me es dada a los jóvenes o a los ancianos. Digo pues, a cada cual que está entre vosotros. A cada cual que está entre vosotros. Por lo tanto, era un llamado a todos los que estaban en Roma, los cristianos que estaban en Roma. Y ahora debemos de entender que al leer nosotros esto, siendo palabra de Dios para todos los cristianos, también el llamado es para todos los cristianos. Es un llamado universal. Es para usted y es para mí. Yo me hice la pregunta, ¿por qué Pablo aclara aquí este tema de, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros? No, Pablo no simplemente pudo haber dicho, digo pues, que nadie tenga mayor concepto de sí que el que debe tener. Yo creo que es porque voy a decir algo que estoy completamente seguro de lo que voy a decir. Usted y yo tenemos problemas con el orgullo. Todos los que estamos bajo este techo en este momento tenemos problemas con el orgullo. Tanto el punto que si yo en esta mañana me bajara de este lugar y señalara a una persona y le dijera, usted es un orgulloso, usted se va a sentir ofendido. ¿Pero sabe por qué se va a sentir ofendido? Porque usted es un orgulloso. Porque si usted no fuera orgulloso, usted no se sentiría ofendido porque le dijeran que usted es un orgulloso. Pero todos aquí tenemos problemas con el orgullo. ¿Quién de nosotros no se ha sentido mejor en algún momento que otra persona solo porque tiene una mejor casa, solo porque tiene un mejor salario o solo porque tiene una mejor ropa? Todos tenemos problemas con el orgullo en una o en otra manera. En esos momentos, si entrara en esta mañana alguien andrajoso, alguien que anda en la calle, es probable que más de uno de nosotros lo veríamos con recelo, sintiéndonos superiores a esa persona. Pero ¿quién de nosotros es superior a ellos? Nadie. Todos somos orgullosos, en una o en otra manera. Por lo tanto, Pablo tiene que aclarar aquí y hacerlo bien claro, y yo tengo que aclararlo aquí también. Esta predicación es para usted. Porque usted y yo tenemos problemas con el orgullo. Ese es el llamado de una persona que se presenta como un modelo de humildad a cada uno de usted y yo. Ahora sí vamos a ver entonces el llamado, primero desde un punto de vista negativo de cómo no debemos de hacerlo, y después desde un punto de vista positivo de cómo debemos de hacerlo. Ya Pablo hizo eso, en el verso anterior nos dijo cómo vamos a alcanzar la adoración a Dios verdadera, cómo no hacerlo y cómo hacerlo. Pablo nos dijo, ¿cómo van a adorar a Dios? Bueno, no se conformen a este siglo. ¿Y cómo van a adorar a Dios? Transformen
sus vidas por medio de la renovación del entendimiento. Y ahora vamos a tener la misma dinámica. Vamos a ver entonces cómo no debemos de buscar ser humildes. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. La Biblia de las Américas, que es otra traducción de la Biblia, tiene una traducción que creo que es más fiel. Dice, digo pues, a cada cual que está entre vosotros, que no piense más alto de sí que lo que debe de pensar. Las palabras que aquí se presentan son muy interesantes. Es un juego de palabras en el original griego. Voy a ver si me pueden seguir, ojalá que pueda ser así. La palabra en griego para pensar es froneo. Froneo igual pensar. Y Pablo lo que dice aquí es, cuando dice nadie piense más alto, es huperfroneo. O sea, pensar y huper. Y la palabra huper es de donde nosotros obtenemos en nuestro español hiper. ¿Qué significa la palabra hiper cuando nosotros se lo ponemos antes de una palabra? Es que estamos exagerando algo. Si yo digo algo es hiper grande, estoy diciendo que es algo súper grande, es muy grande. Entonces, Pablo lo que está diciendo es, digo pues a cada cual que está entre vosotros, que no hiperpiense de sí como debe de pensar. No superpiense acerca de usted. No piense más de la cuenta como usted debe de pensar de sí mismo. Un diccionario dice que una traducción muy acertada sería no sobrepiense más allá de lo que usted debe pensar acerca de usted mismo. Porque, en otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es no sea orgulloso. No sea orgulloso. Primero que nada, porque ya vimos y ya quedó bien claro que lo que tenemos, lo tenemos únicamente por la gracia de Dios. En primera instancia, lo que usted y yo tenemos, lo tenemos por la gracia de Dios. Entonces, ¿qué mérito tenemos para nosotros enorgullecernos de lo que tenemos? Y segundo, y creo que es muy importante también, es porque el orgullo es pecado. Y si nosotros somos hijos de Dios, vamos a procurar no pecar contra Dios, ¿verdad? Proverbios 21:4 dice, altivez de ojos y orgullo de corazón y pensamiento de impíos son pecado. Como pecado es detestable a los ojos de Dios. Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Y no solo eso, sino que el orgullo en sí mismo también acarrea castigo. Les leo Isaías capítulo 5, verso 15, dice, y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Isaías 10:33 dice, he aquí el Señor, Jehová de los ejércitos, desgajará el ramaje con violencia y los árboles de gran altura serán cortados y los altos serán humillados. ¿Qué se está diciendo aquí? Es los que sean altos, los altivos, los orgullosos, esos serán cortados, serán desgajados. Usted me dirá, Daniel, pero ¿por qué el orgullo es pecado? ¿Por qué es malo el orgullo? El asunto del orgullo, yo quiero tratar de abrir los ojos nuestros en esta mañana. El asunto del orgullo es que cuando nosotros pensamos más de nosotros, le estamos robando la gloria a Dios. Eso es lo que estamos haciendo. C.J. Mahaney, un predicador contemporáneo, dijo lo siguiente: el orgullo tiene innumerables formas, pero solo tiene un fin, la autoglorificación. Ese es el motivo y la finalidad final del orgullo. Robarle al Dios de la gloria legítima y buscar la autoglorificación, contendiendo por la supremacía con Él. La persona orgullosa busca glorificarse a sí mismo y no a Dios, intentando así en efecto privar a Dios de algo que solo Él es digno de recibir. ¿Entienden lo que acaba de decir este predicador? Cuando yo me siento orgulloso porque yo tengo un buen trabajo, porque yo estudié, porque yo me esforcé, porque yo, y yo digo, yo me enorgullezco y pienso más de sí, usted está olvidando
que fue Dios el que le dio la vida para que usted pasara por esos estudios, que fue Dios que le dio, quien creó su cerebro, quien creó sus ojos con los cuales usted leyó ese material, fue Dios el que día con día le dio el respirar, le proveyó los alimentos. Y pudiéramos seguir así, tratando un montón de cosas, llevándolos a entender que no hay ninguna razón para que nosotros pensemos más de nosotros. Esta semana tengo que contar eso porque fue muy necesario y fue una lucha contra mi orgullo lo que me pasó. Esta semana estoy viajando en bus de mi trabajo, de aquí a mi trabajo y de trabajo acá. Esta semana yo siempre me siento en los buses atrás y en el puro centro. Y un día me senté ahí como suelo hacerlo y a la par mía, al lado izquierdo, se sentó un señor. Es más sencillo, como decimos aquí, que un calzón de manta. Un señor, usted lo ve, un señor de campo, muy sencillo. Esa es la palabra, sencillo. Y en ese momento lo primero que hice fue comenzar a meditar en esto. Yo decía, Señor, yo podría haberme tentado en este momento a pensar que yo soy mejor que este señor que está aquí. Porque él estaba hablando con otra persona y él decía, yo no tuve estudios, yo nada más trabajo. Y se veía su ignorancia, se veía claramente su sencillez. Y yo estuve muy tentado y tal vez hasta en algún momento llegué a pecar de pensar que yo, porque tengo mi bachillerato, porque tengo mi trabajo, soy mejor que él. Pero cuando Dios creó al hombre, a todo ser humano lo creó a imagen y semejanza de él. Nada me hace pensar a mí que yo soy mejor que él. Pero si yo hubiera pensado más de mí, de lo que debiera pensar, hubiera pecado. Espero en Dios que la lucha yo la haya ganado. Tanto es así que Isaías 2:11 dice, la altivez de los ojos del hombre será abatida, la soberbia de los hombres será humillada, y Jehová solo será exaltado en aquel día. Entienda que cuando usted piensa más de usted, de lo que usted debe de pensar, usted le está robando gloria a Dios. Yo pienso que con esa sola idea debería de llevarnos a rogar delante de Dios, a pedir perdón y decirle, Señor, perdóname por mi orgullo. Ahora, esta misma frase no nos prohíbe tener un concepto de nosotros mismos. No nos prohíbe tener un pensamiento de nosotros mismos. Lo que nos prohíbe, lo que nos manda a no hacer es a tener un más alto concepto de nosotros mismos. Gálatas 6:3 dice que si alguien cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. No nos engañemos. Tengamos un concepto de nosotros mismos, tengamos una idea de quiénes somos nosotros. Es bueno saber quiénes somos, pero no tengamos más alto concepto de nosotros, porque si tenemos más alto concepto de nosotros, nos estamos engañando a nosotros mismos. Podemos tener un concepto de nosotros mismos. ¿Cuál ha de ser ese concepto? Ese concepto es no lo que nosotros pensemos que seamos, sino lo que Dios nos diga que nosotros somos, que es diferente. Porque Dios es quien creó al ser humano y Él es quien define qué es el ser humano. Él es quien define cómo somos nosotros. Pablo pasa a decir, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Aquí es donde Pablo nos hace el llamado a la humildad, que piense de sí con cordura. Quiero definirles rápidamente lo que es humildad. Según la Real Academia Española, el diccionario que usted y yo utilizamos cuando vemos una palabra, la humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo a este conocimiento. O sea, un conocimiento que yo tengo de cuáles son mis limitaciones y no ir más allá de eso. Actuar de acuerdo
a lo que yo sé que son mis habilidades, a lo que yo sé que son mis posibilidades. En palabras bíblicas sería piense de sí con cordura. La palabra cordura se puede traducir también como en su sano juicio o con sobriedad. Sea sobrio a la hora de pensar acerca de usted mismo. Piense de sí en un juicio cabal. Esta misma palabra que aparece aquí, aparece en Marcos capítulo 5 y versículo 15, cuando se está contando la historia del endemoniado Gadareno. Si recuerdan, era un hombre que estaba endemoniado y que su actitud, su accionar era un accionar loco. Dice el texto que andaba sin ropas y que no lo podían apresar. Imagínense, un loco de primera, porque estaba endemoniado. Pero la historia nos cuenta que Jesús le ordenó a los demonios que lo tenían aprisionado. Los demonios salen de él, se van a un hato de cerdos y los cerdos se precipitan por un despeñadero. Entonces la historia sigue contando y nos dice que los que estaban cuidando los cerdos se fueron a la ciudad a llamar a los de la ciudad, y que cuando los de la ciudad vinieron, dice Marcos capítulo 5 y versículo 15, que hallaron a este hombre que había estado endemoniado, lo hallaron con Jesús y estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Esa es la misma palabra, en su juicio cabal. Cuando pensemos acerca de nosotros mismos, pensemos acerca de nosotros mismos en nuestro juicio cabal. No nos dejemos embriagar por las cosas que tenemos que podrían tentarnos a pensar más de nosotros mismos. Pensemos de nosotros mismos en su juicio cabal. Y como yo les dije, ¿cómo podemos pensar acerca de nosotros mismos en nuestro juicio cabal? ¿Le preguntamos a nuestro corazón quiénes somos nosotros? No, porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso. Si le preguntamos a nuestro corazón quién somos nosotros, es muy probable que nuestro corazón nos diga: usted es el más bonito de todos. Su pelo es el más hermoso. Usted se merece ese carro, se merece esa casa. Y dígame una cosa, no se mientan, mentir es pecado. ¿Quién de ustedes en algunas ocasiones no se mira al espejo y dice: ay, qué bonito que soy? No es cierto. Estoy seguro que todos los que estamos aquí pensamos que somos más bonitos de lo que somos. No estoy diciendo que alguien sea bonito, que alguien sea feo. Estoy diciendo que estoy seguro que usted y yo pensamos que somos más bonitos de lo que somos. No sé si han visto, hay unas imágenes en Facebook que son muy interesantes. Lo hacen con un montón de cosas. Y ponen ciertas imágenes y dicen lo que otros piensan de mí, lo que otros piensan, lo que mis papás piensan de mí, o lo que aquí, y lo que yo pienso que soy. Y casi en todas hay unas imágenes exageradas en las otras de lo que las personas alrededor, al revés, lo que hay unas imágenes diferentes, y lo que es en realidad es una imagen que da lástima. Eso es porque nosotros estamos muy engañados por nuestro corazón de que somos mejores de lo que realmente somos. Pero quien define quiénes somos es Dios. Pablo, en la misma carta de Romanos, hace claro, nos hace entender a nosotros nuestra realidad, lo que debemos de pensar acerca de nosotros. Vamos a Romanos capítulo 3. Y vamos a leer versículos 9 y leer hasta el 12 para no continuar más. Pero en realidad el texto podría continuar más hasta el 20. Dice Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos mejores que ellos? En ninguna manera.
Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Aquí está la Biblia, Pablo mismo diciéndonos, entienda una cosa, usted no es mejor que nadie. Usted está bajo pecado. Todos somos pecadores. Pablo mismo, en 1 de Timoteo, ya lo leímos, ¿cómo se consideraba Pablo a sí mismo? Yo, que soy el primero de los pecadores. Yo le pregunto, ¿usted se considera a sí mismo como un pecador? Porque si usted en esta mañana no se considera a sí mismo como un pecador, déjeme decirle que usted es un orgulloso. Una cosa que tenemos que tener bien clara, porque la Biblia lo dice y lo repite una y otra vez, es que no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted y yo somos pecadores. ¿Quiere que le enseñe a pensar con cordura acerca de usted mismo? Piense que usted es un pecador. Eso es lo primero que tiene que pensar. La Biblia nos enseña eso. Ahora usted me dirá, sí, yo soy pecador, pero yo soy salvo por la gracia de Dios. Y yo le voy a decir, amén, gloria a Dios. Pero no se olvide que si usted es salvo es por la gracia de Dios. Usted no es salvo porque usted tenga obras que le meriten la salvación. Usted no es salvo porque usted nació en una familia cristiana. Usted no es salvo porque usted lleva años de visitar a una iglesia. Usted no es salvo por nada que usted haya hecho. Usted es salvo única y exclusivamente por la gracia de Dios por medio de la fe. Y déjeme decirle otra cosa. La fe no surgió de usted. Por lo tanto, Dios nos da todo lo necesario para la salvación. Es lo mismo que Pablo hace. Por la gracia que me es dada, dice Pablo. Por lo tanto, entonces, hermanos, debemos de pensar acerca de nosotros con cordura. ¿Cómo debemos de pensar? Si a usted le dicen, ¿quién es usted? ¿Quién soy yo? Yo soy un pecador salvo por la gracia de Jesucristo. Esa es nuestra identidad. Y si usted piensa más de ahí, puede que usted esté pecando. Se esté fallando de Dios. Ahora, yéndonos más adelante, Pablo dice, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. El criterio o pensamiento que debemos de tener de nosotros mismos debe de estar fundamentado no en lo que nosotros tengamos o en lo que nosotros hagamos, sino, como dice aquí, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Quién repartió? Dios. No es conforme a las habilidades que usted de su propia fuerza haya tenido. No es conforme a los dones que usted, porque es muy bueno, obtuvo, ganó. Sino porque dice que Dios es quien reparte. Si usted y yo tenemos un don en esta mañana, lo tenemos porque Dios nos lo dio. ¿Cómo nos cuesta? Yo mismo aquí en este lugar, en estos momentos, estoy tentado a pensar que soy un gran predicador. Pero no lo soy. Y algo que siempre quiero tener bien claro es que si algún momento me bajo de este altar y he predicado correctamente, nunca ha sido porque Daniel Montero es muy bueno, sino porque ha sido la gracia de Dios. Conforme a la medida de fe. Dice, ¿a qué se refiere esa medida de fe? Es importante ver esa frase. Yo creo que esta medida de fe se refiere a dos cosas y principalmente a la segunda. Voy a decirles la primera y pienso que se refiere principalmente a la segunda. Conforme a la medida de fe, creo que se refiere a la fe que el Señor nos ha dado para que nosotros seamos salvos. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. Cuando nosotros creemos en Cristo es que nosotros somos justificados.
Lo dice Efesios 2:8, ya lo hemos repetido una y otra vez en esta mañana, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Dios nos ha dado la fe, la cual nosotros utilizamos para ser partícipes de la salvación. Pero esta fe también creo que se refiere, y como les dije, principalmente a los dones que Dios ha dado a cada uno de sus hijos. En ese sentido, entonces, es cuando tiene mucha relevancia donde dice la medida de la fe. Porque la fe para salvación es la misma para todos. Es la misma para todos. Todos son salvos por medio de la fe, con la misma fe. Pero por eso digo que creo que en cuanto a los dones se refiere a la medida de la fe, porque algo que es cierto es que no todos en la iglesia tenemos los mismos dones. Yo no tengo los mismos dones que usted, y usted no tiene los mismos dones que yo. Dios nos ha dado diferentes dones. Es una medida de fe diferente la que Dios le ha dado a usted, la que Él me ha dado a mí. Pablo lo dice en otras palabras en 1 Corintios 12:18, dice que Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiso. Pablo aquí está utilizando la metáfora del cuerpo. Dentro del cuerpo, unos son mano y ejecutarán las acciones de una mano, unos son ojo y ejecutarán las acciones de un ojo, y es así mismo dentro de la iglesia. En la iglesia no todos tenemos los mismos dones, sino que Dios nos ha repartido una medida de fe diferente a cada uno de nosotros. En otras palabras, tomando algunos de los dones que se refieran, que Pablo utiliza en versículos 6, 7 y 8, es que si Dios le ha dado a alguien el don de profecía, dice Pablo, úsese conforme a la fe, conforme a la medida de la fe. Si Dios le ha dado a alguien el don de servicio, úselo en servir. Si Dios le ha dado a alguien el don de enseñanza, úselo en la enseñanza. ¿Ve? Es usar el don que Dios nos ha dado en lo que nosotros debemos de usarlo. Si Dios nos ha dado a nosotros el don de servir, por ejemplo, si Dios me ha dado a mí el don de servir, que yo no piense más de mí mismo pensando que yo también tengo que ir a enseñar, o viceversa. Si Dios me ha dado a mí el don de enseñar, que yo no piense que yo debo también ir a ejecutar el don del servicio, si Dios no me lo ha dado a mí. Si Dios me dio a mí el don de enseñanza y el don de servicio, pues adelante, haga las dos. Pero piense acerca de usted mismo conforme a la medida que Dios repartió a cada uno. Hoy en día, a nivel, podrán ver mucho en la televisión, se ha dado tanto que hasta títulos se han puesto a inventar dentro del ambiente evangélico. Hoy en día hay apóstoles, cuando ya los apóstoles quedaron con el último apóstol de la iglesia. Hoy en día hay patriarcas. Hoy en día hay los profetas, los ungidos de Dios. Todo ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Son personas que están hiper pensando de sí mismos. Eso no es lo que debemos de hacer. Lo que nosotros debemos de hacer es pensar de nosotros mismos con cordura, con humildad. Dios se agrada en la humildad. Y si usted y yo en esta mañana queremos y buscamos ser humildes, sepa que Dios es una petición que va de acuerdo a la voluntad de Dios. Si nosotros le pedimos a Dios, ayúdanos a ser humildes. Y tanto que Dios recompensa y premia la humildad. Salmo 10:17 dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Salmos 22:26 dice, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá nuestro corazón para siempre. Otro salmo, Salmo 25:9, encaminará, este es Dios, a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera.
Salmo 149:4, porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Dios quiere que en esta mañana usted y yo busquemos el camino hacia la humildad. Y quiero mencionar algo, pero nada más porque el texto lo dice aquí y eso lo vamos a hablar más adelante las próximas semanas. Aquí Pablo dice que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí hay algo muy importante, a cada uno. Si usted es hijo de Dios, si usted ha sido salvo por la gracia de Dios, Dios le ha dado un don a usted. No sé cuál es, pero usted tiene por lo menos, un don de Dios. Por lo tanto, usted tiene que ejercitarlo y eso es lo que vamos a hablar las próximas semanas. Perdón. Quiero terminar dándoles un motivo más de humildad, de buscar la humildad. Y es que veamos el máximo modelo de humildad que nosotros podemos encontrar. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es el máximo modelo de humildad que nosotros podemos tener. Ya lo vimos en Juan capítulo 13, que Él dice que sabiendo que Dios le había dado todas las cosas en sus manos, sabiendo que había venido del cielo y que hacia el cielo iba, se humilló, le lavó los pies a sus discípulos. Pero eso es solamente un poco a comparación con la humildad que Dios nos mostró en Jesucristo. Porque Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 8, nos enseñan la máxima expresión de humildad que jamás se va a encontrar en la faz de la tierra y en todas las eras. Dice que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y yo pregunto en esta mañana, si Cristo ya sufrió tal humillación por nosotros, ¿qué nos da derecho a nosotros de que nosotros pensemos más de nosotros mismos? Si Cristo, que no merecía la cruz, se humilló hasta lo bajo a morir en la cruz por usted y por mí, ¿qué nos da a nosotros derecho para pensar que nosotros merecemos lo que tenemos? ¿Qué nos da derecho? Por lo tanto, lo que quiero hacer para concluir es que nosotros nos enfrentemos ante la cruz de Cristo, que nos paremos ante la cruz de Cristo y que nos humillemos, porque Cristo murió en la cruz humillándose hasta lo más bajo que alguien se puede humillar. Y con esas manos abiertas, hoy Cristo mismo le dice a usted, sea humilde. Yo me humillé por ti, por tus pecados, por tus iniquidades. Sea humilde. No piense más de usted de lo que usted debe pensar. Lo más, como diría el mismo texto bíblico, lo más que nosotros podemos llegar a pensar de nosotros es siervos inútiles. ¿No es eso? Les leo un comentario y con eso termino. 2 comentarios. Uno es de Martin Lloyd Jones, un predicador galés del siglo pasado. Dice, cada vez que miramos la cruz, Cristo parece estar diciéndonos, yo estoy aquí por ti, es tu pecado el que estoy llevando, tu maldición la que estoy sufriendo, tu deuda la que estoy pagando, tu muerte la que estoy muriendo. Nada en la historia o en el universo nos reduce más como la cruz. Todos nosotros nos hemos inflado en diferentes puntos de nosotros, sobre todo en la justicia propia, hasta que hayamos visitado un lugar llamado Calvario. Es allí, a los pies de la cruz, que nos reducimos a nuestro verdadero tamaño. Y el otro dice, solo hay una cosa que sé de lo que me aplasta hasta el suelo y me humilla hasta el polvo, y eso es mirar al Hijo de Dios y sobre todo contemplarlo en la cruz. Nada más puede hacerlo. Cuando veo eso, soy un pecador que nada
sino el Hijo de Dios en la cruz puede salvarme. Soy humillado hasta el polvo. Nada, sino la cruz, nos puede dar ese espíritu de humildad. Por lo tanto, mi llamado final y el llamado hacia la humildad es este: vengamos a la cruz de Cristo, arrepintámonos de nuestro pecado de orgullo. Dios nos perdonará y la humildad que pudiéramos tener solamente viene de Él. Atendamos el llamado a la humildad. Oremos. Bendito Dios y Padre, gracias por esta mañana. Señor, quebrántanos en nuestro orgullo, porque, como bien dije, y lo sigo afirmando, todos los que estamos aquí luchamos con el orgullo en una o en otra manera. Y necesitamos atender a tu llamado de humildad. Ayúdanos a ser humildes. Y ahora que vamos a estar estudiando el tema del servicio en la iglesia, unos hacia otros, que entendamos que el servicio a los demás hermanos inicia por la humildad. Inicia por reconocer que lo que tenemos, lo tenemos por tu gracia, que tú eres el que has puesto los dones en nosotros, que tú eres quien nos ha dado y ha hecho todo lo que nosotros somos. Recibe honra y recibe gloria, oh Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.